Un saludo, instructor. Mi nombre es Jesús Elías Redondo Callejas. Soy de la tecnología de gestión eficiente de energía con número de ficha 2879626 y la siguiente exposición se basa en el censo de la población y vivienda en Colombia según el DANE. Entonces, en esta exposición vamos a tocar temas de datos recopilados en el DANE en el censo de resultados del censo nacional, de cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos, entre otros temas como la educación, el desempleo y las diferencias de edad en los diferentes departamentos de Colombia. Entonces, ¿qué es el censo? El censo, bueno, ¿para qué fue diseñado? Y fue diseñado con un enfoque específico en los diferentes territorios de Colombia, considerando sus particularidades y el contexto actual. Se recopiló información incluso en los lugares especiales de alojamiento. Se utilizó una herramienta novedosa de recolección de datos a través de la web, conocida como eCenso. Además, se utilizó el seguimiento del personal de campo mediante dispositivos Spot y el método de rutas. Y por primera vez se registró el número de documento de identificación para garantizar la calidad de los datos. Objetivos del censo. Entonces, entre los cuatro que tenemos acá, tenemos analizar la distribución demográfica por edad, género y ubicación geográfica, evaluar las condiciones socioeconómicas de los habitantes y de sus viviendas y proporcionar datos fundamentales para la toma de decisiones en políticas públicas y desarrollo. Entonces la metodología se basó en 3 puntos específicos que fue la encuesta a nivel nacional, preguntas detalladas y técnicas estadísticas. Entonces, el número de personas efectivamente censadas fue de 44.164.417. 43.835.324 en hogares particulares y 329.093 en lugares especiales de alojamiento. La omisión censal fue el 8,5% y el total de población estimada para Colombia en el año 2018 es de 48.258.494 y esto representa un incremento de aproximadamente 839.000 habitantes respecto al año anterior. Entonces acá tenemos unos datos relevantes en la población total, que ya la comenté, en la distribución por sexo, el 51,2% en mujeres y el 48,8% en hombres. La distribución por edad, se tomaron datos entre la edad de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 años y más. Y la distribución por región, tomando como ciudades, como puntos claves, como ciudades claves, Bogotá como ciudad, Antioquia como departamento y Valle del Cauca como departamento. Entonces aquí podemos ver una gráfica, el título del gráfico de la diferencia entre hombres y mujeres. Como dice acá, es 51,2% de mujeres y 48,8% de hombres. La distribución por edad, entonces acá tenemos de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 años y más. Y ahí podemos visualizar en la gráfica esos porcentajes. En la distribución de las viviendas, entonces ahí tenemos que el 61,4% del total de habitantes del país vive en una casa, mientras que el 31,1% lo hacen en un apartamento, el 4,4% vive en un cuarto, el 0,9% lo hacen en una vivienda tradicional indígena y el 0,1% habita en viviendas tradicionales afrocolombianas, isleñas y o también llamadas como gitanos, y el 0,1% lo hacen contenedores, carpas, embarcaciones, vagones, cuevas o refugios naturales. Ahí podemos ver una distribución por viviendas en un esquema gráfico. Acceso a servicios. Entonces aquí podemos ver una gráfica de acceso a servicios por cada 100 viviendas. Entonces 24 viviendas de cada 100 no cuentan con alcantarillado y 33 de cada 100 no tienen acceso a gas natural y 58 de cada 100 a internet fijo o móvil. Entonces ahí podemos ver una ponderación de por cada 100 viviendas el porcentaje de los diferentes servicios que son como
los que más nos acompañan a las viviendas a diario, que son el alcantarillado, el gas natural, el internet, la energía eléctrica, el acueducto y la recolección de basuras. El porcentaje de alfabetismo. Entonces también tenemos una gráfica aquí donde podemos diferenciar el alfabetismo en los diferentes departamentos de Colombia. Y según los datos nos dice que Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, Valle del Cauca, Amazonas y San Andrés tienen una tasa de alfabetismo mayor al 96%, al contrario que La Guajira, Sucre, Córdoba, Bichada y Chocó son los que registran tasas de menor alfabetización al 92%. Entonces, haciendo como visualizando la gráfica, aquí podemos ver que la mayor tasa de alfabetización se encuentra como en el centro del país y la menor tasa está como en los extremos sur y norte del país. Entonces, la alfabetización femenina 95.88% y la masculina 95.38%. Entonces aquí podemos ver en una gráfica los lugares por edad, donde están los menores, donde están los mayores. Y los menores entre 0 y 14 años se encuentran en una expansión en los departamentos de Bichada, La Guajira, Oqués, Ovenía, Amazonas y Chocó, con más del 30% total de la población. Y los mayores se centran más en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca. Bueno, educación. La educación, según el DANE, el total de la población ocupada en el 2018 es del 33,1% y se ocupó a nivel de educación media y el 19,3% en educación técnica, profesional, tecnológica o universitaria. Y por otra parte, el 43,08% de la población desocupada se ubicó en el nivel de educación media. Entonces ahí podemos ver una gráfica donde en porcentaje está la educación media y la educación técnica. Y tocando el tema del desempleo, en el 2018 la tasa de desempleo en el total nacional fue 9,7%, presentando un aumento del 0,3 puntos porcentuales al comparado con el año 2017, 1,94%. Ahí podemos ver en el esquema gráfico comparando los 2 años en el esquema azul el 49% y en el año 2018 en el esquema negro el 51%. Es un aumento del desempleo. Y tocando unos puntos relevantes, según las estimaciones del DANE, quiere decir que por cada 100 personas mayores de 64 años hay 245 personas menores de 15 años y por cada 100 personas menores de 15 años hay 41 personas mayores de 64 años. Y otros datos relevantes indican que el 77,1% reside en las cabeceras municipales y el tamaño promedio de los hogares es de 3,1 personas y la tasa de alfabetismo en personas de 5 años y más es de 92,6%. Entonces aquí termina esta breve exposición sobre los datos que nos arrojan los registros del DANE y espero sea grato esta recuperación de información. Muchas gracias.